Psicoanálisis para el mundo. Casos psicoanalíticos, de la Tierra del Sol a la Tierra de Fuego. Pues nos encontramos aquí en un nuevo podcast de la Tierra del Sol a la Tierra del Fuego. Y literalmente ahorita estamos aquí en la Tierra del Sol y ahí en Argentina hay fuego, hay cosas, ¿cómo se dice? Hay materia del cual vamos a trabajar en este podcast. Y bueno, le doy la bienvenida, Paz, le doy la palabra para que salude a nuestro público. Bueno, muchas gracias, buenas tardes desde Argentina, buenos días para México que todavía están en su mañana. Y bueno, la idea de hoy es compartir un poco la tarea que se hace en el ámbito organizacional desde la psicología, en este lado, en este caso, siempre teniendo en cuenta el marco, el contexto, un poco lo que decías recién, Alejandro, de, bueno, las organizaciones están enmarcadas en un estado, en una institución mayor, digamos, que es esa que tiene que ver con lo constitucional, con lo que se vota, con las leyes, con los derechos. Así que, bueno, podemos arrancar por ese carril si les interesa. Y si no, podemos hablar también de la particularidad del caso a caso, que hay mucha gente que con los casos clínicos, digamos, también resuena de lo que les pasa como trabajadores, de lo que les pasa cuando tienen que llevarse el trabajo a casa o los problemas de casa al trabajo. Que también es una consulta bastante frecuente que recibimos, ¿no? La relación de las personas entre el trabajo y su vida personal. Sí, hace un momento, a propósito de esto que les mencionaba, hay fuego en Argentina, el asunto de las reformas, ¿no? Las reformas, cómo les ha ido, cómo les va, en este caso a usted, ahí en carne viva, lo que es estas modificaciones de ley al trabajador, cuáles son los conflictos que se van a generar, cómo les ha afectado laboralmente. eh, pues se me ocurre, no sé, a mí se me antoja que a veces los argentinos son muy amigables, son muy, pero no sé si aquí decimos, hay una expresión, si ahora con esas modificaciones de ley, las grandes empresas principalmente van a sacar las uñas, por decirlo de alguna Sí. manera. Sí, sí, y si antes ya lo hacían, lo que tienen ahora es la habilitación total en términos de que eso esté permitido y autorizado, lo cual hace de lo que nosotros conocemos un poco como precarización laboral, como bueno, un poco más de ruido. La verdad es que esa simpatía o ese carácter, digamos, bastante de ponerle el pecho a la bala, decimos acá, y de afrontar las crisis, el argentino la tiene más por experiencia que por gusto, ¿no? Digo, creo que a cualquiera de nosotros que nos pregunten podríamos pensar en ejemplos de crisis económicas que han surgido mientras éramos niños, mientras éramos adolescentes, mientras fuimos adultos jóvenes, digo, hay algo de esto como que resuena y que se recicla y que en ese punto no es muy novedoso, pero sí, y sobre todo volviendo a la cuestión que hace a nuestra profesión y demás, tiene una fuerte incidencia en lo anímico, como la tiene toda decisión política y económica. La gente está en su mayoría preocupada por el pago de las cuestiones básicas, de sus servicios, de su calidad de vida, de la de sus hijos. La verdad que no son temas menores y que muchas veces, sobre todo desde el ámbito más empresarial y demás, nos vemos convocados a estar charlando de algunas modificaciones como, no sé, de implementación de programas, de sistemas, de qué sé yo, y la gente está preocupada por otras cosas. Entonces, bueno, también me parecen dignas de mencionar y creo que el componente de las decisiones económicas de un país y en este caso a nivel mundial, porque bueno, no somos el ombligo del mundo, están pasando cosas en todos lados, bueno, repercuten sobre los números, repercuten sobre la vida cotidiana de la gente, sobre el miedo a la pérdida del trabajo, que es algo que, entre comillas, hasta hace un tiempo atrás estaba un poco más garantizado, si se quiere. Así que bueno, veníamos con ganas de charlar de esto. Sí me parece, y está bueno hacer algo como un análisis comparativo. Me gustaría saber cuál es la mirada o la situación para ustedes en México, cómo viven el trabajo conforme pasan los gobiernos y las decisiones políticas. Híjole,
No sé hasta qué punto ahí Argentina y México es muy parecido. Aquí decimos a veces, o una expresión que utilizamos es, México no sé de qué está hecho. Es decir, la administración pública entra, sale, hay muchas cosas que acontecen, pues es sabido, no es el hilo negro lo que voy a mencionar, saqueos, impresionante. Y México, pues ahí está de pie. Pero ahorita usted que mencionaba hace un momento al respecto recordé los movimientos políticos un poquito de Argentina, y Ujú. usted que dice las crisis económicas que vivíamos desde pequeños, pequeñas, y ahí seguimos. Y a mí me gustaría retomar algo al respecto que mencionó, a ver si lo retuve, si no me corrige. Es, a lo mejor nosotros como psicólogos, psicoanalistas, bueno, en su caso organizacional, llegan con sus proyectos a una empresa, el empleado que tiene otros problemas, ¿no? Es decir, usted viene con su curso, no sé, su curso, su charla, y yo tengo otra problemática ahí en casa, y lidiar con esto lo voy a comparar, ya que me dio la oportunidad de decir cómo nos va, como cuando llegamos a una escuela a proponer uno de los dispositivos clínicos sociales desde la visión del INEI y desde la visión del psicoanálisis a las escuelas, ¿no? Es el papá, usted viene con su charla, yo tengo otros conflictos, o ni siquiera le pasa por la cabeza que debe prestar atención al cuidado de su vida psíquica y la de su hijo, ¿no? Y nosotros Ujú. vamos todos entusiastas y nos encontramos con que hay una cerrazón. ¿A usted cómo le va con eso en las Sí, empresas? Es, es una realidad y sucede no solamente con nuestra área, que es una de las más incluso solicitadas por la misma gente, porque si bien ellos, cada empleado trae su propia problemática y demás, el área de salud mental habilita y abre un poco y permite el juego de que se introduzcan esas variables y demás. Pero sucede mucho con colegas y con personas que dan capacitaciones o sensibilizaciones sobre otros temas como violencia de género, como cuestiones que hacen a la crianza y las infancias, bueno, un poco esto mismo que mencionabas, Alejandro, y que muchas veces van a lo que nosotros llamamos o consideramos población ríspida, que es ir a hablar a quien no quiere directamente y de manera bastante resistencial, se opone, muchas veces incluso desde lo físico, que es interesante porque hay algo de la literalidad en esto de te doy vuelta la cara, ponen la silla para otro lado, no quieren participar de lo que se está hablando ahí y demás, sobre temáticas en las cuales, bueno, no, si hay algo para elaborar y para construir ahí, no necesariamente va a ser cómodo, digamos. Entonces, bueno, el desafío lo tenemos las dos partes en ese punto, o las tres, si incluyéramos al empleador o a la empresa en términos de, bueno, que lo que teníamos planificado no nos quite tiempo y lugar de hablar de lo que también es importante, de lo que también le pasa a ese otro, porque si no pasa a ser un discurso mecánico, no tiene tanto poder transformador, digamos. En eso también nos diferenciamos un poco de por ahí el resto de los espacios que tienen que ver con salud mental y con el trabajo. Y es que nosotros hacemos un estudio de campo bastante exhaustivo antes de llevar cualquier recurso a la organización. En líneas generales, a nosotros en lugar como se llama en el ámbito tecnológico, de vender un enlatado, que sería un curso que ya existe y unos PowerPoint y unas actividades y que eso ya confluya, digamos, en el proyecto, nos interesa mucho esta cuestión de la entrevista, de la problemática por debajo, de lo subyacente, de qué pasa con cada uno de los grupos de trabajo, porque muchas veces las problemáticas no son las mismas dentro de una misma organización, pero con empleados de distintos sectores. Entonces, bueno, ese trabajo o esa tarea de escucha más activa, digamos, en ese sentido, es lo que quizás y seguramente lo diferencia de otras áreas en las cuales a veces vienen a capacitarse en seguridad e higiene, a veces vienen a capacitarse en un sistema informático nuevo para la contabilidad, a veces, bueno, esto no tiene que ver con una capacitación en el sentido más cerrado, si se quiere, de la palabra, sino con una intervención bien específica. Bueno, a ver qué pasa acá con esta población en este momento y con estas reglas de juego, que ahí incluiríamos el marco, si querés, más contextual y estos cambios en los que nos estamos viendo ahora. Fíjese que qué interesante lo que menciona esto
de lo que hacen, estoy entendiendo lo que le llaman un estudio antes, todo un estudio de campo antes de implementar cualquier charla, cualquier programa que les puedan ustedes ofrecer. Fíjese que, y yo lo que quiero preguntarle, ¿cómo acepta esto, en este caso, la empresa, el empleado, esta propuesta de intervención? Porque algo que nos toca, a mí me ha tocado observar aquí en Oaxaca específico, podría hablar de México, pero mejor de donde me encuentro, es a veces ya quieren la lata, como usted mencionó, me gustó la expresión, ya quieren la lata, es decir, esta está la solución, oiga, pero hay que hacer un estudio, hay que saber cuál es su problema específico. Casi no perdamos tiempo en esto, deme la lata. ¿Cuál es? Dicen, deme su catálogo de cursos, de charlas. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va con eso? ¿Las secretas lo Bien. aceptan? ¿O sí? En principio, y acá voy a dar un dato estadístico que me parece digno de mencionar porque además es súper interesante, que es que todas las personas que consultan en nuestro espacio son personas que tienen un espacio terapéutico personal. No con nosotros, por supuesto, pero digo, son personas que han hecho algún recorrido terapéutico, sea o no psicoanalítico, pero digo, un espacio propio en el cual elaborar aquellas cuestiones con las cuales a veces nos cuesta vernoslas. Y lo menciono no solo como dato estadístico, por supuesto, sino porque hace a la diferencia de convocar a un consultor de afuera, que por supuesto esa es la gran diferencia con un asesor. El asesor forma parte de la planta permanente de la institución, se presenta a trabajar todos los días como un empleado más. La consultoría tiene que ver con una visión que es externa. Entonces, bueno, para que vos ya estés convocando a una persona que viene desde afuera, es porque hay algo con lo cual te estás encontrando en demasiada proximidad para poder ver qué es lo que pasa. Y por menos que eso, también es muy difícil intervenir, digamos. Esta sería nuestra demanda espontánea, ¿se entiende? Digo, si el otro no puede considerar que hay alguna de las variables en donde, acá en Argentina decimos, en donde se le está escapando a la tortuga, que sería, no está viendo lo que está pasando ahí, por más que sea muy evidente, bueno, está bueno, a ver, se rige de manera muy similar a la del tratamiento psicológico en los términos del secreto profesional. Hay una devolución de informe final que tiene que ver con el recorrido que se hizo entre esas entrevistas, esas charlas, ese foco. Muchas veces la organización llama por un tipo de problemática y uno le devuelve otra. Entonces, también en esa, digamos, en esa tensión es que se puede trabajar. Es una tensión que termina siendo positiva en ese punto. Oiga, pero digo, voy a hacer hincapié en dos cosas que menciona, ¿no? Creo que para los que estamos en este mundo del psicoanálisis, de la psicología, no nos es ajeno lo que mencionábamos en algún otro podcast, esto de que en Argentina hay una cultura del cuidado, de ir al psicólogo, de ir al psicoanalista, ¿no? Ujú. Es hace tiempo estaba viendo películas argentinas y no falta la escena No. de la película de que está yendo con su terapeuta o su psicoanalista, ¿no? Ujú, Eso es así, a mí me pareció así fabuloso. Entonces eso ayuda, estoy entendiendo esto, que a veces el ujú, que busca la ayuda ya tiene al menos una idea de lo que implica una atención psicológica o psicoanalítica. ujú. Y es Eh, más interesante todavía, perdón que te hago este paréntesis chiquito, pero es más interesante incluso de ver en pequeñas y medianas empresas que por ahí tienen hasta 10 colaboradores o menos, porque la persona llega, o en general la cabeza de equipo, digamos, quien comanda ese grupo, llega bajo la premisa de que tiene un problema que se le presenta tanto en el trabajo como en el resto de su vida. Entonces hay algo que cobra aún mayor sentido, que es esto de, che, yo pensé que a esto lo tenía resuelto porque lo elaboré con mi pareja o con mi grupo de amigos de fútbol o con no sé qué, y de repente me lo encuentro de vuelta en el ámbito donde trabajo o con las personas que trabajan conmigo. Entonces, bueno, es muy interesante ver, digamos, ese proceso en el cual la persona se encuentra con que, bueno, es la misma adentro que afuera del trabajo, por más que tenga un uniforme o por más que tenga otras reglas de juego. Ahí me gustaría quedarme para preguntar porque me da curiosidad cómo le va con lo siguiente. Por ejemplo, lo que me está mencionando es muy, muy parecido a la clínica particular, ¿no? Es la paciente llega por un problema, ¿sí?
Y yo a veces en tono de broma, en algún momento les digo, es el menor de sus, créame que es eso que viene es el menor de sus problemas, ¿no? Entonces, o hay pacientes que llegan y dicen, pero es que yo nada más venía por esto, yo quería solucionar esto. Y además usted me ha metido en problemas, ahora resulta que no es el problema, es decir, pero, Te pero iba a bueno, decir, deme el enlatado. Empieza pidiendo el enlatado. exacto, de alguna manera, ¿no? Entonces, y bueno, en el trabajo individual, pues, hay todo un dispositivo, se acoge, se hace todo un recorrido. Entonces, hay un proceso, al menos aquí, hay un proceso de adaptación de asumir híjole, parece que mi conflicto por el que llego se volvió más grande o hay otras cosas que resolver. Entonces hay que hacer ese recorrido como para que recupere la calma el yo y decirle, mire, es una fortuna por la cual vino, vamos a resolver muchas cosas, ¿no? Pero en el ámbito empresarial, ahí donde organizacional, cuando se encuentra, ¿cómo toman este tipo, o esto que mencionó de, híjole, yo pensé que es que es curioso cómo lo dice el yo pensé que yo ya lo había resuelto con mi pareja, y hay que suponer que ni con ella lo resolvió si se le sigue presentando en el trabajo, en la escuela. Pero el yo se, Bien, pero el yo se engaña lindamente de que, eso yo ya lo había trabajado con mi terapeuta, ¿no? Yo pensé que claro, estaba resuelto. ¿Cómo lo toman? bien. Bueno, las reacciones son diversas porque depende también de cuál es el mecanismo de defensa imperante de cada persona. Pero la verdad es que nosotros en particular, y esto también surgió hoy, pero aludimos mucho al humor y al componente hasta de lo irónico, porque por ejemplo en la mayoría de los trabajos hay muchas duplas. Entonces, el trabajo en duplas es un trabajo que tiene muchas características parecidas a las convivenciales, de parejas, de hermanos, de no sé qué. Entonces, bueno, hay algo de reencontrarse con situaciones que son más antiguas, más arcaicas, más, si se quiere, que son anteriores a lo que el sujeto está viviendo. Que bueno, si tiene ganas de vérselas con eso, buenísimo. Y cuando aparece la resistencia, también buenísimo porque nos desafía a nosotros. A ver, cuando nosotros decimos, ok, esta jornada o este espacio no salió como nos hubiera gustado, bueno, ok, ¿qué tenemos nosotros para reofrecer o para pensarlo distinto o para darle otra vuelta y que la persona pueda mínimamente identificarse a lo que está pasando ahí? Pero es un lindo desafío porque, por supuesto, uno no conoce a todas las personas con las cuales va a trabajar en ese espacio. Se hizo una entrevista, se hizo digamos, se sondeó el grupo de trabajo, pero hay empresas en las cuales uno conoce al 10% de la gente con la que se las va a estar viendo ese día y ese horario. Sí, hace un momento que le estaba escuchando, a mí me gustaría irle, ¿cómo se dice? Irle agarrando la madeja, porque creo que por ejemplo, es esta rama de la psicología, el psicoanálisis aplicado a lo organizacional. En algún momento estábamos platicando que a veces, para los que nos dedicamos a la clínica, a veces como que se desdeña mucho ese trabajo porque se piensa que no es profundo o no se llegan a las profundidades de la solución, pero por lo que usted nos está compartiendo, podemos pensar que se entra, se me antoja incluso decirlo así, se entra que el mismo dispositivo organizacional permite entrar a la profundidad muy rápidamente. Pero claro, y además se juegan cuestiones que van hasta por el lado de la carga horaria. Si se quiere ir más, incluso más a lo consciente y a lo conductual y demás, nosotros pasamos muchas horas trabajando. Entonces, la vida en el trabajo, anímicamente, cumple una función importante para el sujeto. Y la preservación de ciertas cuestiones que van de lo básico para arriba, digo, no estamos hablando de grandes lujos, estamos hablando de una convivencia más o menos saludable, estamos hablando de una comunicación fluida, estamos hablando de cuestiones que hacen un poco ahí a esto de que, por ejemplo, la persona llegue en un mejor estado a su casa, entonces en su casa también pueda seguir con una línea de diálogo más o menos coherente con el resto de su familia. Bueno, la esfera laboral en el mundo adulto, digamos que es un pilar bastante importante para la sociedad. Y lamentablemente vemos que en términos de salud mental hace demasiado poco que se la está considerando y no se la está considerando por los motivos correctos, a mi entender,
que tienen mucho que ver con esto de lo que se llama acá las licencias o los pedidos de carpeta psicológica, psiquiátrica, que son, digamos, las exenciones de trabajo, o sea, el pedir no poder ir más a trabajar porque ataques de pánico, porque crisis de tal índole, porque burnout, porque, ok, pero para cuando ya llegamos a ese síntoma o a ese diagnóstico o a esa cuestión por la que la persona no puede ir a trabajar, faltó todo un componente preventivo también ahí, que evidentemente de haber estado, podría haber generado otros resultados. A la empresa en líneas generales lo que más le importa es eso, si vamos a ser honestos, ¿no? Que es que haya la menor cantidad de bajas posibles con licencias psicológicas o psiquiátricas por situaciones laborales. A nosotros en realidad como equipo y más allá de lo que uno puede negociar con una empresa porque te paga, hay una cuestión ética de fondo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Digo, con que tu trabajo no sea una tortura o no se parezca más a la esclavitud que al siglo XXI. Digo, hay como fichas y piezas que se mueven ahí, que bueno, tiene su función social, digamos, en ese sentido. Híjole, es que hace un momento antes de que empezara a comentarnos, le iba a plantear el siguiente punto, pero este que acaba de mencionar, creo que valdría la pena como dedicarle un podcast específico a esto que menciona de cómo se lidia con este asunto, como usted lo mencionó, este asunto es un asunto de ética, es decir, cómo se lidia contra la preservación del cuidado emocional, psíquico, psicológico del empleado y estas exigencias del empleador, ¿no? Eh, pero antes de eso, yo me quisiera quedar un poquito más allá con un poquito lo clínico que se me antoja que es muy exquisito lo que hacen en lo organizacional, que es, menciono algo, ustedes van y observan, sé que no son pacientes ahí, pero me voy a atrever a Lo compararlo tiene permitido. al paciente, algo que en la clínica no observamos. Como yo les digo a los pacientes en la clínica, yo no estoy con usted observándolo en su casa, cómo se comporta con la pareja, con los hijos, en el trabajo. Nosotros recogemos esa información y nos anoticiamos porque sabemos extraer esa información, como dice Freud, sabemos extraer las confesiones necesarias del paciente. Y además con supuestos. Pero ustedes, si en algún momento escuchan al paciente o al empleado, como usted dice, lo están observando ahí, ¿no? Ujú. Sí. Y se me ocurre cómo lidian entre lo que observan, lo que dice, la fantasía que tiene el empleado, la idea, y usted dice, voy a exagerar, yo sé que no es así, nada más es para por fin explicativo de, no es cierto lo que me está diciendo, ¿no? ¿No? Por Ujú. decirlo así. En la clínica sabemos muy bien hacerlo, eso, es porque pues, tenemos la avalación al paciente, al decir nunca dudamos del decir, y es como aparece la otra realidad. Pero ahí, ¿cómo le hace? ¿Cómo se me Bien. antoja? Y ahí entramos en un componente, digamos, que excede lo psicoanalítico, que tiene mucho que ver con lo estadístico. Si yo estoy entrevistando a 5 personas de cada sector y 4 de cada 5 me están planteando que hay determinada situación o determinado marco con el que se las están viendo difíciles, etcétera, bueno, yo tengo que tomar nota y conocimiento de que evidentemente ahí hay una situación o hay algo que está pasando alrededor de esto que me cuentan. Sin embargo, también, y acá hasta vuelvo a cuestiones, si se quiere, más sensoriales y más intuitivas, hay algo del clima de trabajo y de las cuestiones que hacen a la diaria, que está buenísimo observarlas en esa realidad cotidiana sin tanto preaviso y sin tanto preámbulo. Si yo llego a un lugar a las 11 de la mañana de un martes y al mismo lugar llego un viernes a las 2 de la tarde y de repente me encuentro en esas 2, 3, 5, 6 veces que fui con una sensación, digamos, del ambiente relativamente parecida, digo, bueno, ok, si el discurso entra en consonancia, el discurso de los otros entra en consonancia con esto que yo vi, fenómeno. Si no entra en consonancia, tendré que investigar un poco más. Porque bueno, en esas discrepancias también está esto de que puede ir desde la falla del ojo clínico, por supuesto, hasta, bueno, a ver qué pasa acá, que, por ejemplo, nos pasó eso hace poco, es un ejemplo que me parece interesante porque nosotros ya llegamos tarde, digamos, desde nuestra intervención, pero
se volvía a la presencialidad en una empresa y ellos tenían la expectativa de que lo habían preparado de tal o cual manera que la gente iba a estar contenta en esa vuelta y en ese día y en ese retorno. Y la verdad que no pasó, porque no organizaron bien, digamos, qué días y en qué horarios y qué cantidad de gente iba. Se agolpó la gente, de repente no estaba propicio el espacio de trabajo, hubo días enteros en los que no fue nadie, entonces la oficina quedó prácticamente desmantelada porque no tenía personas que trabajaran. Digo, bueno, fue más un caos que un orden, ¿no? Eso que sucedió ahí. Entonces, bueno, evidentemente uno cree cuando anticipa ciertas cosas que las anticipó todas, pero no. Bueno, a ver, y ahí entra el juego. No sé si es algo cerrado, digamos, lo que se puede decir de cuánta verdad hay en ese discurso. Sí me parece que está bueno pensarlo más de manera colectiva. Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo estoy observando? ¿Qué les pasa acá a estas personas en este espacio? Después, cuando lo cotejo con la información que me dieron, bueno, generalmente a mí en lo personal lo que más me sorprende, de hecho al revés muchas veces de lo que venimos hablando, es cuánta valoración positiva tienen muchas personas por espacios que se podrían mejorar muchísimo. Y uno dice, bueno, ahí tengo un dilema ético, que es, meto la cucharada, digamos, hago una intervención ahí, o están bien así, como dice el paciente muchas veces cuando se resiste a un cambio o cuando hay algo con lo que no quiere mover, digamos, demasiado la estantería. Bueno, ese es otro desafío. Ay, no, es que se me ocurren otras preguntas que eh, y se me sigue ocurriendo de acuerdo a lo que nos está diciendo, porque como tengo la referencia de la clínica, creo que me permite preguntar esto. Por ejemplo, mencionar esto es que se me hace interesante, es decir, está en el ambiente de trabajo, es evidente que hay un conflicto, así lo entendí, y dice, meto mi intervención, no, o a lo mejor es también así. Porque, por ejemplo, como no estoy viendo tampoco como una gran diferencia entre lo organizacional y la clínica individual, sí, sí, no me estoy atreviendo a decir prácticamente tienen similitudes, ¿no? En el caso de la clínica psicoanalítica, por ejemplo, hace tiempo, porque nos pasan cosas, ¿no? En los dispositivos clínicos. eh, Al momento de que una paciente pues va avanzando en su tratamiento, algo que se sabe desde la creación del psicoanálisis es que el paciente se agrava, ¿sí? A lo mejor si ya se le habían dejado de olvidar cosas, empieza a olvidar cosas. Si empezaba a ser puntual en ciertas citas, ahora se le olvidan y ya no llega. Como que entra en conflicto el yo y a resistirse a ese cambio, pero además me voy a atrever a decir algo que normalmente no lo digo porque no me gusta decirlo así, pero en este caso para salir del paso, porque hay intereses inconscientes, ¿no? Es decir, que no se percata, pero simplemente se actúa. Entonces el yo empieza en esa lucha del cambio y en el aspecto organizacional se me antoja eso como, ¿cómo le hacen? Se me hace que... Ah, sí. Bueno, pero nosotros mencionábamos recién la resistencia de ciertos grupos a un espacio de capacitación, que es algo súper concreto a lo cual dijimos tal día, tal horario. Es más, soy partidaria de que este tipo de actividades se tienen que hacer sí o sí dentro del día y el horario de trabajo, porque la persona las incluye como parte de su rutina laboral. Y porque además son mejor recibidas, la verdad también es esa, hacer ir un sábado a una persona o en un horario que no es el suyo. Bueno. Sin embargo, y así todo, y a veces hasta rompemos un poco con ese humor y con esta lógica, incluso cuando pudieron pausar la tarea para hacer algo que no tienen ni idea qué es, pero que puede estar más bueno que estar haciendo la misma tarea que siempre, bueno, tenemos esas caras de las 7 de la mañana de lunes. Y tratamos de no hacerlo a las 7 de la mañana de lunes, pero sirve el ejemplo para poder graficar cuánta resistencia hay. La verdad es que a diferencia de la clínica, ahí sí, nosotros no instrumentamos demasiados artificios respecto de esa resistencia particular y personal, porque hay algo de la vuelta al grupo que debe entenderse como tal y trabajar con la dinámica tal y como se presenta. Los personajes, digamos, más o menos participativos respecto a lo que hacemos van a estar siempre, y ahí creo, y voy a incluir un poco a la figura del psicólogo organizacional en ese sentido, está en nosotros el trabajo respecto de nuestra propia frustración,
a la hora de cuán permeable es el grupo con el que uno está trabajando a lo que uno está haciendo. Eso sí, a veces es una lotería y bueno, no siempre, y a diferencia por ahí sí del paciente que viene a la consulta, no todas las personas de una organización estaban de acuerdo o con esa demanda espontánea que sí tuvo quien nos contrata. Entonces, bueno, ahí también se juegan esas diferencias, digamos, técnicas, que es la de un paciente que está sentado en un consultorio, vino por su propia voluntad, se irá por su propia voluntad y sin eso no podemos trabajar, digamos. En líneas generales es como la base del tratamiento. Acá hay personas que se resisten y lo sabemos y va a pasar. E incluso con las cabezas de equipo pasa mucho y es interesante también porque es el tiempo del proceso que tiene el otro. A diferencia del psicoanálisis, que uno aguarda al paciente en términos de hallazgo, como de, bueno, esto es obvio, esto es evidente, esto lo estás nombrando, pero en algún momento va a caer de maduro. En la organización uno tiene un tiempo bastante más acotado de intervención. De hecho, la intervención más larga que hacemos puede llegar a durar 6 meses, pero no más, ya es un montón. O sea, una intervención de 6 meses es gente que no nos quiere soltar directamente. Pero si no, son intervenciones más cortas. Entonces, en esa intervención más corta, uno hace una bajada de línea mucho más rápida en tiempo calendario, digamos, que la que hacemos en el consultorio. Y muchas veces nos ha pasado que, digamos, la cabeza de equipo, la persona con la que uno hace la devolución, nos diga, no, esto la verdad que no me parece para nada, porque yo lo voy a seguir sosteniendo de la manera en la que está funcionando y demás. Y quizás sí, 6 meses después, o hemos visto hasta un año después, viene y dice, no, la verdad que esta área terminé haciendo esto y aquello de lo que habíamos hablado hace ya tiempo. Bueno, perfecto. En ese sentido, sí, los tiempos son los tiempos subjetivos de quien toma la decisión. Pero organizacionalmente y para lo que me contrataste, a mí me corresponde decirte que esto está en rojo, esto está en amarillo, esto está en verde. Digamos, en eso es bastante más pragmático que el psicoanálisis en ese punto en particular, que es el de te puedo decir y dar la devolución por la que vos me pagaste. El psicoanalista tiene una función un poco más conductora entre las sombras, me parece, ¿no? Que surfeamos un poco más lo incierto también de, bueno, cuando el paciente pueda dar cuenta discursivamente y hacer el doble circuito de escuchar lo que dijo, ok, ahí cae, digamos, el discurso y la posibilidad de un cambio. La empresa tiene otros tiempos, entonces, bueno, se trabaja de manera mucho más concreta ahí al hueso. Híjole, es que tocó un punto álgido, pero así dice aquí nuestra colega Inara. El tiempo, se me fue rapidísimo el tiempo. Yo creo que valdría la pena en el siguiente podcast continuar esta dinámica, porque fíjese que introdujo algo muy importante, el tiempo, es más pragmático. Yo ahorita, por ejemplo, si a mí me lo pregunta clínicamente, tengo muchas interrogantes al respecto. ¿Por qué? Porque hoy la vida del paciente gira muy rápidamente. Sí, a veces el paciente está a punto de caer, por decirlo metafóricamente, en un abismo y ni modo que el analista esté en su método psicoanalítico, ahí, ojo, escuchando la asociación libre y el paciente necesita, como le digo, resolver cosas prácticas de la vida. No se puede dar el tiempo cuando lo resuelva, cuando aflore lo inconsciente, ¿no? Ya lo resolverá. No, el problema lo tiene ya, es decir, tiene que resolver algo con su hijo de 3 años, de 5 años, ¿me explicó? Entonces, a mí lo que me gustó es esto que usted menciona de cómo paciente, voy a tratar como paciente al jefe de equipo. En este ejemplo que usted daba le digo, esto está en foco rojo, hay que ver, hay que modificarlo. No, yo quiero así sostenerlo, ¿no? Ujú. Y lo que me gustó, como usted lo narra, es que no le insiste. No. Es amigable, como el analista. Es Ujú. decir, porque el analista, aquellas cosas que a veces, a mí me tocó una formación como analista no se dan consejos. Ya después, al paso del tiempo, digo, por favor, nadie puede dar consejos, necesita ser sabio para dar su consejo, para empezar, ¿no? Y un gran sabio. Entonces, ponernos ya en el lugar de que podemos dar consejos, bueno, habrá que pensarlo. Pero así era.
no se dan consejos. Pero este no es un consejo, es decir, está en focos rojos, tiene que cambiarlo. Y no le insiste, se porta como el analista. Lo señala Ujú. y 6 meses, como dice usted, de un año, es decir, oiga, ¿qué cree? Si lo tuve que cambiar, ¿no? Como que le cae. Así pasa en la clínica muchas veces. Por eso le digo, a mí no se me antoja que esté tan alejado de la práctica clínica. Y además, No, bueno, supongo que no todos los psicólogos, psicoanalistas que se dedican a lo organizacional tienen esa afabilidad de no insistir, sino simplemente comportarse en esa escucha, ¿no? ujú. No, de hecho, existen equipos interdisciplinarios. Nosotros somos todas psicólogas quienes hacemos este trabajo, pero existen equipos interdisciplinarios que cuando hacen este tipo de intervención más consultiva, directamente se meten por áreas. Entonces es, ok, tengo la persona contable para que vaya y te transforme el área contable. Tengo la persona de recursos humanos para que vaya y haga su magia, digamos, en el área de recursos humanos. En cambio, la psicología organizacional tiene más que ver con la devolución diagnóstica. Digo, en ese punto, el rojo, amarillo, verde, digamos, es bastante más claro que por ahí empezar a hablar en términos psicopatológicos o clínicos, pero tiene que ver con eso. Es alguien que consulta, que requiere una interrogación, una evaluación, si se quiere, una devolución de eso, y en esa misma devolución uno da lo que consideraría para poner en marcha de otro modo. Si la persona o el grupo o la institución o lo que fuere decide ponerlo en marcha, fenómeno. Si decide no ponerlo en marcha, también el trabajo está cumplido. Sí, 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 sí. Se me antoja que estos son hasta como clases de psicología organizacional, este podcast, de cualquier psicólogo que esté cursando la licenciatura y diga, yo me intereso, creo que hay que recomendarle este podcast. Bueno, lo haremos entonces. Muy Entonces, bien. oiga, pues, ¿qué le parece que continuemos? Seguramente no continuaremos en este punto, pero hablando sobre este tema, conociendo un poquito más lo que hace, también de paso nos anoticiamos un poquito de las cosas que están sucediendo en Argentina. La otra vez le comentaba a mi esposa, trabaja en el sistema DIF aquí, que es el desarrollo de la infancia, no me acuerdo las siglas, Ujú. ¿sí? Y y mire que es una materia que llevamos en la secundaria, es aprenderse las siglas. Practicar, que no me las sé. Porque además es con una institución que mantenemos una cercanía por el tipo de trabajo que hacemos, pero en un municipio, y yo le bromeaba, disculpe, al respecto, porque hay algo que se llaman el tren de la salud, algo así, el tren de la salud, y que van a brindar atención de diferentes áreas de la salud a colonias, pero los hacen ir domingo, ¿no? Entonces, yo les decía, oigan, ustedes estamos como pensábamos que Argentina, apenas lo va a implementar, aquí ya lo implementamos sin la ley, es decir, hay bancos de horas, ¿no? Y si quiere ¿cómo se llama? El empleador, es decir, porque les dicen, vienes el domingo, te vamos a dar un día entre semana, te los vamos a cambiar, ¿no? Y ese cambio nunca llega porque el empleador dice, hoy no se puede, ¿no? Entonces, me acordaba del banco de horas que van a implementar, no sé si ya lo implementaron, ¿no? No hay un pago Ujú. de horas extras, ¿no? Entonces, o no te dicen, pues bueno, pues te voy a pagar tu domingo, no, va a banco de horas, le digo, mira, aquí ya se implementa desde antes, desde hace mucho. Hay muchos trabajos que siempre lo tuvieron, pero por suerte en esa época quedaba del lado de la precariedad laboral, no de la norma. Sí, Esa es la diferencia central, digamos. sí, sí, exacto, ¿no? No, el problema aquí en Oaxaca, escuché hace mucho a un gobernador que decía, lo que se hace una vez se vuelve tradición. Entonces Wow. la precariedad laboral es una tradición en ciertos ámbitos laborales todavía acá, ¿no? Así que no estamos muy, muy distintos. Bien, hablamos el mismo idioma con Exacto. respecto a este tema. Muy Sí. bien. Bueno, si quieren nos vamos despidiendo de nuestro público, de la gente, nos pueden hacer preguntas, pueden dejar sus comentarios. Esperemos que les sirva a muchos colegas, futuros colegas.
Sí, yo espero que sí, lo vamos a recomendar aquí en las universidades de que si quieren tener, o no se han decidido por algún un ámbito, que pueden venir a escucharla acá, a hablar de la psicología organizacional y que es un mundo muy apasionante, ¿no? Ujú. Y de futuro, que se me antoja que de mucho futuro, ¿sí? Bien, bueno, Nos vemos, esperemos. nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.